Y en estos momentos, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, ofrecen una conferencia de prensa. Escuchemos. Queremos agradecerles mucho que estén aquí en esta conferencia que ofrecen esta mañana el doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, quien hace uso de la palabra en este momento. Muchas gracias, don Roberto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Desde el inicio del sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a llevar a la economía mexicana a su máximo potencial en beneficio de las familias mexicanas. Durante las últimas 3 décadas, el bajo crecimiento inercial de la economía fue insuficiente para crear los empleos que demandaban las nuevas generaciones de mexicanos. Bajos niveles de productividad impidieron incrementar el nivel de vida de las familias a través de mejores salarios. La baja recaudación de impuestos, así como la dependencia de los ingresos del petróleo, constituían una amenaza constante para la estabilidad de nuestra economía, lo que se comprobó durante las crisis económicas que golpearon a nuestro país desde 1982 hasta 2009. En los últimos 5 años, nuestra economía ha enfrentado grandes retos: la caída de los precios del petróleo, la debilidad del sector industrial de Estados Unidos y la incertidumbre generada por los ajustes a la política monetaria de dicho país afectaron la economía mexicana. Sin embargo, pese a estas dificultades, nuestro país cuenta hoy con una economía sólida, estable y en constante crecimiento. Esto se debe en buena medida a la puesta en marcha de reformas estructurales, especialmente la energética, en telecomunicaciones, laboral, hacendaria, financiera y de competencia económica, mediante las que se removieron obstáculos que limitaban el potencial económico de México. Con el respaldo de diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, el Gobierno de la República inició una transformación sin precedentes desde el primer día de la administración. Hoy, poco más de 5 años después, los logros de esta revolución institucional están a la vista de todos. Pese a todos los retos que hemos enfrentado, en diciembre de 2017, nuestro país alcanzó la histórica racha de 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido. Esto significa, además, que este es el primer sexenio en un cuarto de siglo en el que México no ha dejado de crecer ni un solo año. Esta expansión económica coloca a México como una de las economías emergentes más prósperas. Mientras que otros países como Argentina, Rusia y Brasil dejaron de crecer e incluso decrecieron, México ha crecido con estabilidad. El Producto Interno Bruto se ha incrementado 2.5% en promedio a tasa anual, con lo que el crecimiento acumulado en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es de 13.1%, el doble que el sexenio anterior. Gracias a esto, por primera vez en 3 décadas, nuestra economía ha creado suficientes empleos para las nuevas generaciones. De 2012 a 2017 se crearon más de 3 millones de empleos formales, con lo que se han alcanzado los niveles más bajos de desempleo e informalidad laboral desde que se tiene registro. Estos empleos son prácticamente la suma de los empleos que se generaron en los 12 años anteriores a la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Este logro permitió ampliar la base de contribuyentes de 38 a 64 millones de personas y gracias a ello se redujo la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros sin afectar la inversión en programas sociales. A continuación, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, ofrecerá más detalles de esta transformación y nos compartirá las perspectivas económicas para el país en los próximos meses. Gracias, Pepe Toño. Muchas gracias, vocero. Muchas gracias, Eduardo Sánchez. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy.
Si les parece bien, tenemos una pequeña presentación con algunas láminas. Trataré de ir lo más rápido posible para dejar suficiente espacio para preguntas. Pero esta es una presentación que hemos hecho a inversionistas, al sector financiero y en diferentes foros, en la cual hablamos de las perspectivas económicas del país. Tiene tres partes y pasamos en la siguiente. La primera parte es ver el entorno de los últimos 5 años y hacer un recuento. Hacia atrás, por favor. Hacer un recuento de cómo están en los últimos 5 años. De ahí, cuál es la comparación entre el 2017 y este año y el 2018 hacia adelante. En la siguiente lámina lo que vemos es que México ha enfrentado vientos en contra en los últimos 5 años. Y pese a esto, a México le ha ido relativamente bien. Y yo me atrevería a decir no solo relativamente bien, sino bien. El primer viento en contra es la reducción en la producción y el precio del petróleo. Estas gráficas lo que nosotros vemos es que ha habido una caída durante los últimos 5 años de la producción petrolera de 2,5 millones de barriles a 1,9 millones de barriles. Más aún, el precio del petróleo se ha caído de $100 por barril a menos de 35 en el 2016 y ahora 46, menos de la mitad. Cuando estaba yo en Pemex, la primera semana que llegué yo a Pemex, el precio de la mezcla mexicana era de $18 por barril. Esto le pone una enorme presión a la economía mexicana. El segundo viento en contra es la debilidad del sector industrial en Estados Unidos, que es interesante porque lo que vemos es que la producción industrial en Estados Unidos se contrajo durante el 2015 y el 2016. Bajo circunstancias normales, esto hubiese implicado una contracción de la economía americana. Como vemos en la gráfica, en la línea verde, en efecto se cayeron las exportaciones mexicanas de manera bien importante, 4% en el 2015 y 1,7% en el 2016. Sin embargo, no vimos una contracción de la economía mexicana, como lo vamos a ver adelante. El tercer viento en contra es el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. La gráfica de la izquierda, aunque se ve confusa, lo que queremos decir es que en los últimos 5 años el peso se depreció, se devaluó menos que todas las economías que están ahí puestas: Turquía, Colombia, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. La única que con posible excepción se depreció menos es la economía india, la moneda india. Más interesante, la gráfica de la derecha, lo que vemos, el flujo neto acumulado de inversión extranjera directa es enorme, otra vez comparado con otros países. ¿Qué queremos decir? Que pese a este proceso de normalización de la política monetaria en el mundo, a México le fue bien y fue un destino atractivo de inversión. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué estos resultados se empiezan a ver que a México le fue más o menos bien? En la siguiente lámina, lo que vemos es, al principio, creo que aquí no se va a poder hacer, pero al principio lo que México comprometió en el 2013 es que se iba a empezar a tener un superávit primario, íbamos a mejorar nuestro balance. Sin embargo, ahí en la parte animada de la gráfica que no se ve, el único que cumplió de las economías emergentes, de las economías del mundo fue México. Lo que vemos es la línea gris, son los países de Latinoamérica y los países del G20 tampoco han cumplido y también tienen una reducción en sus balances fiscales, que es una ampliación en sus déficits. La gráfica de la derecha, otra vez, lo que vemos es que el único país que tiene una reducción en su deuda como porcentaje del PIB en el último par de años es México. Ni los países del G20 ni América Latina han tenido esta reducción en sus deudas. Todos tienen un porcentaje de su deuda que va subiendo poco a poco. Lo podemos ver en la siguiente gráfica. En la gráfica de la izquierda vemos cómo se han reducido
los requerimientos financieros del sector público, en la gráfica de en medio, cómo hemos tenido un balance primario positivo el 2017 y el 2018, y finalmente en la gráfica de la derecha, cómo se ha reducido la deuda como porcentaje del PIB de casi 50% del PIB a 46%. Una anotación, es un nivel de deuda relativamente bajo comparado con otros países. Y si esto se lo sumamos a que la trayectoria es hacia abajo, pues las finanzas de México se ven bien. Esta es la base de la reacción de la política económica mexicana, una base de políticas fiscales prudentes y conservadoras, que eso nos permiten avanzar y tener una base sólida para lo que sigue. En la siguiente lámina, lo que vemos es lo que se comentó, las reformas estructurales que permiten quitarle cuellos de botella, descuellar muchas de los obstáculos de crecimiento que habían en la economía. Han venido ya algunos colegas del gabinete a platicar sobre ellos, pero déjenme irme muy rápido cuáles son los impactos de estas reformas. En la reforma energética, incluyendo ya la última ronda, estamos hablando de un compromiso de inversión de 159,000 millones de dólares. Es una cantidad enorme, es una cantidad casi difícil de comprender. Es mayor que la deuda externa que tiene el sector público. Hay más de 70 empresas participando de 20 países. Esto va a permitirle al sector energético mexicano tener un repunte muy grande y muy importante hacia adelante. En la reforma de telecomunicaciones hemos visto una combinación sumamente deseable, una reducción de las tarifas de más de 40% y un crecimiento de más de 280%, casi 3 veces el acceso a banda ancha. En la reforma fiscal se ha incrementado la recaudación fiscal como porcentaje del PIB en 5 puntos. Vamos a ver que esto lo que ha permitido es reducir la dependencia de los ingresos del gobierno federal del petróleo. En el 2012, casi el 40% de los ingresos gubernamentales provenían del petróleo. Hoy es cerca de 16 o 17. Eso le ha quitado una vulnerabilidad a las finanzas públicas bien importante. El número de contribuyentes se ha aumentado 50%, de 38 millones a 64 millones, ampliando la base. La reforma financiera ha significado aumentar el acceso a un gran número de personas al sector financiero. 1 de cada 3 créditos del Infonavit se han dado durante esta administración. Es un avance enorme. Pensemos que el Infonavit se fundó a principios de los 70s. Si 1 de cada 3 créditos se ha dado durante esta administración, el número de créditos que ha dado el Infonavit para acceder a una vivienda es enorme. Casi 13 millones de adultos hoy tienen acceso y van al sector financiero y a los bancos. En la reforma educativa hay 4 veces más escuelas de tiempo completo. Un cambio generacional, literalmente. 8 de cada 10 alumnos en educación superior son la primera vez en su generación que acceden a educación en superior. La Ley de Disciplina Financiera ha permitido reducir la deuda estatal como porcentaje de las participaciones de 88 a 78%. La reforma laboral ha permitido que haya más de 3 millones de empleos formales generados durante esta administración, y regresaré a este tema. El salario mínimo ha tenido un crecimiento sin precedentes. La ley de competencia ha empezado a funcionar y ha tenido un incremento en sus multas a casi el doble. Todo esto, ¿qué significa? Pasamos a la siguiente, que México tiene unas fuentes de crecimiento más balanceadas. Hasta el 2015, lo que hacía que la economía mexicana creciera primordialmente eran las exportaciones. Como ya vimos en las láminas anteriores, se cayó la producción industrial en Estados Unidos, eso redujo
la demanda por nuestras exportaciones y, sin embargo, lo que ocurrió fue que el consumo interno llenó ese espacio. Y ya del 2016 para acá tenemos una tasa de recuperación de las exportaciones bien importante, pero también tenemos al consumo interno creciendo a una tasa saludable y sostenible de casi 3%. Esto no había ocurrido en la historia reciente de la economía mexicana. En la siguiente lámina vemos el detalle del crecimiento de empleo formal. Lo que vemos en la gráfica de la derecha es que se han generado 3.124.000 empleos hasta diciembre, con la cifra que acaba de dar a conocer el IMSS, estamos casi en 3.200.000 empleos. Esto es casi el doble de lo que se generó en el mismo periodo de la administración anterior, muchísimo más que la anterior. En fin, es un número sin precedentes y es un buen desarrollo de la economía. Estos empleos son empleos con acceso a salud, con derecho a pensión, con seguros contra accidentes, con derecho a guarderías, etcétera. Todo esto lo podemos comparar en la siguiente lámina contra otras, el desempeño de otras economías. Y aquí lo que vemos es que del 2014 al 2017 a la economía mexicana le ha ido bien. Ha crecido 2.8% en promedio comparado con 2.3% de la economía de Estados Unidos, 0.2% de Argentina, un decrecimiento de Rusia y un decrecimiento de Brasil. Siempre se comentaba que por qué México no crecía más que estas economías. Ahora estamos creciendo más. En la siguiente me gustaría hacer algunas reflexiones de comparar el 2018 contra el 2017. Es interesante porque parece que el 2017 pasó y fue un buen año para México. Pero si hacemos memoria, en esta época del año, el año pasado, las cosas no pintaban tan bien. Y le fue bien porque se tomaron decisiones difíciles y se llevó a cabo una política económica, no la llevé yo, así que puedo hablar bien, impecable, para reaccionar contra esto. Veamos algunos datos. La siguiente lámina, en esta época, el tipo de cambio estaba en cerca de 22, hoy está en 18.70. Y había dudas de a dónde se iba de 22. Hoy hay unas perspectivas ancladas de que el tipo de cambio está más o menos en estos niveles. El año pasado, en la siguiente lámina, teníamos todas las calificadoras nos tenían en perspectivas negativas. Hoy, todas las calificadoras, menos una, nos tienen en perspectivas estables. Eso es bien importante hacia adelante. En la siguiente lámina vemos que el año pasado las perspectivas de crecimiento para el año eran 1.5, hoy son 2.2. México, lo que vemos en la gráfica de la izquierda es que debido a estas buenas políticas económicas, las perspectivas de crecimiento se fueron mejorando durante el año. Hoy tenemos 2.2 y yo diría las calificadoras y los analistas están revisando a la alza, ojalá y se vayan materializando. En la siguiente lámina lo que vemos es la inflación anual. Ha bajado, arrancamos el año pasado con una inflación bien importante, tuvimos dos correcciones de precios relativos importantes, el tipo de cambio y los energéticos. Hoy no ha ocurrido. La inflación mensual, por ejemplo, en enero, el año pasado fue 1.7%. Este año es de 0.5%. Así que las expectativas de inflación están bien ancladas. Si pasamos a en las siguientes láminas, ¿qué vemos hacia adelante en el 2018? En primer lugar, lo que vemos es que el Fondo Monetario Internacional revisó las perspectivas de crecimiento del mundo, de Estados Unidos y de México. En octubre las perspectivas de crecimiento eran 1.9 para México y las revisó a 2.3. Esto nos da una buena visión hacia adelante. En segundo lugar, lo que vemos es una alza en los precios del petróleo en los últimos meses.
Esto tiene dos efectos. Por un lado, fortalece las finanzas públicas, pero también va haciendo una corrección en el término del precio de la gasolina. Pese a estos, o a pesar de tener estas buenas perspectivas hacia adelante, hay tres cosas, hay tres riesgos para la economía mexicana que todos conocemos. El primero es el proceso electoral. Las elecciones, por definición, tienen incertidumbre. No sabemos quién va a ganar. Sin embargo, México ha venido madurando sus instituciones democráticas desde hace ya varias décadas. Tenemos además amplios consensos alrededor de la responsabilidad fiscal, de la autonomía del Banco de México y de la política monetaria. Las reformas constitucionales le dan estabilidad. Es natural que haya incertidumbre en un año electoral, no solo para México, sino para todo el mundo. En todos lados ocurre esto. Sin embargo, las otras dos son el TLC y la reforma fiscal. Pero déjenme platicarles en la siguiente lámina. Vemos que el año pasado, a estas alturas del año, teníamos un grado de incertidumbre enorme. Estados Unidos acababa de bajarse del TPP, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y teníamos una enorme incertidumbre de qué iba a pasar con el TLC. Hoy hay método y diálogo alrededor de este tema. La negociación la lleva el secretario de Economía, el secretario Guajardo, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy tenemos 6 rondas de negociaciones exitosas, 3 capítulos concluidos y capítulos con acuerdos importantes. Hay una nueva ronda agendada que va a ocurrir, de hecho, en México en las siguientes semanas. Entonces, esto va caminando. Hay método y hay diálogo, que hace un año pues, no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Finalmente, en la siguiente lámina, la reforma fiscal de Estados Unidos. Primero, cosas que tenemos que tomar en cuenta. Estados Unidos está financiando esta reforma fiscal con deuda. No dejemos esto absolutamente claro. Y la deuda es bien grande. Es 1.450 mil millones de dólares. O sea, en el lenguaje americano, casi 1.5 trillones de dólares, y en nuestro caso es 1.5 millones de dólares. Es una cifra enorme. Es 1,5 veces el PIB mexicano, la cantidad de deuda que va a aumentar Estados Unidos con la reforma fiscal. México no tiene estos grados de libertad. México no es dueño de la moneda reserva del mundo, no es dueño del dólar. Estados Unidos sí. Segundo, pues lo estamos viendo ya. La economía americana está cerca del pleno empleo y este estímulo empieza a traer dudas de si las tasas de interés en Estados Unidos van a subir más o menos rápido. ¿Qué efectos tiene sobre la economía mexicana? Pues México va a seguir siendo competitivo. El marco fiscal, sin duda, tiene efectos sobre la competitividad, pero no es el único. Ustedes tomen los países que menos recaudan en el hemisferio, no los voy a mencionar, pero ustedes saben cuáles son. No son los países más competitivos del hemisferio. Son importantes, es un marco importante, pero no es lo más importante. Hay otro ejemplo. Texas, por ejemplo, no tiene un impuesto corporativo estatal a las empresas. California lo tiene del 8%. ¿Por qué todas las industrias de Silicon Valley no se van a Texas? Es una pregunta interesante. Sin embargo, nosotros sí estamos estudiando, sí estamos en diálogo con el sector privado para ver qué medidas tenemos o debemos de tomar alrededor de esto. Termino en la última lámina. ¿Cuáles fueron las instrucciones del presidente que se resumen en una palabra? Darle continuidad a la política económica, continuidad a la estabilidad macro, continuidad a la implementación de las reformas estructurales, continuidad con la transparencia presupuestaria y asegurar los recursos para la reconstrucción. Yo con eso terminaría, vocero. Gracias. Y estoy a la orden. Muchísimas gracias, secretario. Como han podido ustedes escuchar, la economía mexicana está preparada para enfrentar los retos internos y externos que se presentarán en los próximos meses.
Pese a las condiciones adversas provenientes del exterior, 2018 inició con un tipo de cambio más favorable que el año pasado. Las calificadoras internacionales, como lo ha señalado el secretario de Hacienda, otorgan a nuestro país notas que dan cuenta de la solidez de nuestras políticas económicas. Y es el caso del Fondo Monetario Internacional, que elevó sus expectativas sobre el crecimiento de nuestra economía en 2018 de 1.9 a 2.3% del Producto Interno Bruto. Gracias a reformas profundas, bien articuladas y a una conducción responsable de la economía, México hoy inspira confianza en el mundo. Esa confianza se traduce en más inversiones que generan más y mejor. Bueno, son las palabras del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y desde luego del vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez. Hacemos un